Hola. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días con todos. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. El día de ayer en el Instagram publiqué un video bien interesante. No sé si lo habrás visto. Bueno, publiqué dos. El que más nos corresponde a nosotros es el video acerca de la eugenesia. Hoy día vamos a hablar un poco de la eugenesia. ¿Qué tiene que ver eso con psicología, con nosotros? Pero sí tiene mucho que ver en realidad. Con el ámbito intelectual. No sé si alguien acá lo habrá visto, pero bueno, te invito a que lo veas en todo caso. Ya obviamente después, si es que no lo viste el día de ayer, lo puedes ver después de la clase, en tu receso, en el almuerzo, mientras vas almorzando. Es un video más o menos larguito, dura 20 minutos. Bueno, largo porque yo acostumbro realmente usar videos muy cortos, ¿no? De 5 minutos, así. Pero bueno, vale la pena. Me gustó mucho. Porque habla de muchos temas, ¿no? Habla de muchos temas ligados a los dos cursos que nosotros llevamos, que son filosofía, que son psicología, habla de realidad, ¿no? De los aspectos que pasan y no solo del pasado, habla del presente también, ¿no? Cómo es que hasta el día de hoy sigue existiendo las políticas eugenésicas, claro, disfrazadas bajo lo que en el video menciona y lo llaman planificación familiar, ¿no? Bueno, este, puedes verlo. Vamos a hablar el día de la inteligencia, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de la inteligencia. ¿Y qué tiene que ver justamente la inteligencia con ese tema de la eugenesia, ¿no? Sinceramente, chicos, ¿alguien en el salón vio el video? ¿Alguien lo vio o no lo vieron? Así con sinceridad. ¿Vieron o no vieron? No, no me digas que recién estoy viendo ahorita. Ya te dije ya después, y así no lo has visto. ¿Pero alguien lo vio ayer, de casualidad? Upi. No, no, supongo que no. Silencio, el que calla otorga. No lo he visto. Ya, bueno. Vamos a hablar el día de hoy, chicos, de la inteligencia. ¿Cómo que póngalo para todos está? Pues si mi Instagram es público. Mm. Ay, estoy yo viendo un material. El profesor de historia dejaba acá su material y yo estaba viendo y dije, ¿qué es esto? Wilhelm II. Me asusté. Ay, mi material está acá. Yo misma lo dejaba acá. Ya. Dije, ¿qué es eso? No sé eso. Bueno, ahora sí. Ahora sí, nuestro material. Ajá. Está fácil nuestro material. En realidad el tema de inteligencia es fácil. Lo hemos dividido justamente en dos partes. A ver, por acá estoy viendo. Ajá, hasta Spearman. Ya, muy bien, podemos hablar de Spearman, justamente. Y ya la próxima semana hablamos del resto de las teorías, ¿no? Porque cuando hablamos de inteligencia hablamos, como dice acá, ¿no? Los factores de la inteligencia, qué factores están implicados para desarrollar eso que llamamos inteligencia, la psicometría, que es justamente esa ciencia que mide la inteligencia, y algunas aptitudes mentales, o mejor dicho, yo le llamaría eso conceptos básicos ligados a inteligencia, ¿no? Y ya vamos a ver lo que es la primera teoría de la inteligencia que existió en la historia, ¿no? Muy ligada a la historia de la psicometría. Entonces, vamos a hablar primero eso, chicos, de la psicometría. ¿Qué es la psicometría? Como sabes, la psicometría, porque lo hemos visto en métodos, es una especie de método o estrategia que se usa en la cual se combina justamente la observación psicológica, ¿no? La observación del psicólogo con la estadística, ¿no? Con los datos numéricos, donde las observaciones o las respuestas de los que llenen ciertos tests, ¿no? Se van a transformar en datos numéricos, ¿no? Y eso se usa en la actualidad para medir ciertos indicadores como la inteligencia o lo que tú sabes, en realidad lo que se mide es el CI, ¿no? Lo que se llama el cociente o coeficiente intelectual, ¿no? Entonces vamos a poner eso, ¿no? Y cómo así aparece eso de medir la inteligencia, ¿no? ¿A quién se le ocurre por primera vez en la historia medir la inteligencia? Vamos a ver, chicos. Es una historia bien interesante realmente, ¿no? Esta historia y que está muy ligada con toda la historia de la psicología en realidad, ¿no? Cómo se trataban, por ejemplo, en el pasado las enfermedades mentales, ¿no? ¿Qué se consideraba ser enfermo mental? ¿Cómo trataban a los no inteligentes? Porque si vamos a medir la inteligencia y hay algunos que me salen por debajo de lo normal, ¿cómo se trataba a esas personas? Todo eso, chicos, muy interesante.
A ver, no tengo amarillito. ¿Hay amarillito? Se acabó el amarillito. Ya, no importa. Con blanco lo matas. La inteligencia. Inteligencia. Ahí está. Bien, chicos. Entonces, ¿qué factores? ¿Qué es la inteligencia? A ver, chicos, para empezar. ¿Qué entienden ustedes por inteligencia? ¿Ah? A ver, eso hay que saber. ¿Ustedes qué entienden por inteligencia? Hoy día mi cabello se ve rulosito, ve. A veces yo vengo toda despeinada, a veces está bien, yo no sé. Almacenamiento de conocimiento, conocimientos que tenemos almacenados. Bueno, si hablas de almacenamiento, eso me suena más a memoria. La inteligencia es igual a la memoria o se reduce solo a la memoria. Una capacidad superior, dice Carlos. Habilidad para resolver problemas. Esa respuesta me gusta más, porque resolver problemas implica más que solo recordar, más que solo almacenar información. Chat GTP dicen por ahí. Eso es inteligencia. Habilidad para resolver problemas. Shirley tiene la foto de Pablo de Backyardigans cuando eran detectives. A su macho. Capacidad de adaptarse al entorno, capacidad para formular soluciones creativas. No tiene definición, dice Luis. Estoy buscando en Google y no encuentro. Bueno, no hay una definición exacta, de hecho, no hay una sola. Pero por eso te pregunto, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿qué piensan por inteligencia? Y las ideas que me dan son correctas, ¿no? Son válidas y suman a poder definirlo. En todo caso, cada teórico quizá tendrá una propia definición de lo que es inteligencia según lo que van conociendo en su época, ¿no? Pero en general, chicos, nosotros aceptamos que la inteligencia no es, primero decimos lo que no es, ¿no? No es un proceso psíquico, porque nosotros sabemos que la psicología estudia los procesos psíquicos. La inteligencia no es un proceso psíquico, pero se fundamenta en varios de ellos, ¿no? De hecho, para ser inteligente, tú me dices capacidad de resolver problemas. ¿Y con qué hacíamos eso? Sino con el pensamiento. ¿Te acuerdas? Hace unas clases hemos visto acerca del pensamiento, pensamiento creativo, pensamiento que usa algoritmos, que usa heurística, etcétera. Entonces, de hecho, para resolver los problemas necesitamos el pensamiento. Entonces, inteligencia implica pensar de hecho. También implica recordar, como decían, almacenar información para justamente en base a esa información pensar, analizar, razonar. Entonces, podríamos decir que la inteligencia contempla todo un conjunto de procesos psíquicos, principalmente cognitivos, aunque no solo cognitivos, porque también implica la motivación, de hecho, ¿no? También implica incluso procesos afectivos. Para hablar de control emocional, el día de hoy se habla de inteligencia emocional, ¿sí o no, chicos? Importante en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, sí, digamos, de modo general se acepta la definición de que es ese, no, en vez de una capacidad, es ese conjunto de capacidades, ese conjunto de procesos psíquicos que nos permiten dar solución a los problemas y, como decían por ahí también, adaptarnos al ambiente, adaptarnos a cada situación. Ojo, y muchas gracias. Bien, chicos, entonces eso es justamente inteligencia, ¿no? Vamos a ponerlo acá, ¿no? Y ya hemos mencionado también, al decir que necesitamos de varios de estos factores, podemos entonces, como los procesos psíquicos, ¿no? Podemos también inferir, ¿no? ¿Qué factores interactuarán ahí? Por ejemplo, tendrá que ver con el ser inteligente, que lo hemos relacionado con pensamiento, con memoria, etcétera. Tendrá que ver con el cerebro, con nuestras bases biológicas. Ser inteligente tendrá que ver con tu lóbulo frontal, con tu lóbulo temporal. Claro que tendrá que ver, ¿sí o no? De hecho, depende de que tengamos todo normalmente desarrollado, el lóbulo frontal, los lóbulos temporales donde está la memoria, el hipocampo, ¿sí o no? Todas nuestras áreas completas, interconectadas y funcionando correctamente, ¿no? Depende de eso, de factores biológicos, por tanto. ¿De qué tan rápido haces la sinapsis? Dependerá. ¿Ah? Por ejemplo, puede depender de eso también, ¿sí o no? La rapidez, ¿no? Hay facultades que ya vamos a ver la próxima semana, se habla de una velocidad verbal, una rapidez perceptual. Entonces sí, de hecho, tiene que ver con ese factor biológico también, con qué tan rápido hacemos la sinapsis, qué tanta mielina producimos, por tanto, tiene que ver con la forma en que se va desarrollando nuestro cerebro. Sabemos que hay neurodiversidades en las cuales el cerebro
no se desarrolla de la misma forma de lo estándar, digamos, ¿no? De lo que dentro de lo estadístico esperamos o concebimos como normal. Bueno, hablamos de las neurodiversidades al día de hoy, que las podemos llamar así, porque conocemos que al final, ¿qué es normal, no? Al final lo normal es una convención. Pero en el pasado vamos a ver en esta historia que lamentablemente no se llamaba así. Hubo un pasado en el cual las denominaciones que se daban a ciertas personas eran muy crueles, porque se esperaba una cosa, ¿no? De la inteligencia, y se pensaba que la inteligencia era una. Hasta el día de hoy, por ejemplo, cargamos con eso de si sabe matemáticas es inteligente, ¿sí o no? Hasta el día de hoy cargamos con eso, ¿sí o no? Ay, tu hijito sabe matemáticas, qué inteligente es. En cambio, mi hijito, ay, pobrecito, no sabe matemáticas, me salió soncito. Algo así, ¿no? Y se preocupan las mamitas si es que sus hijitos no saben matemáticas, ¿no? Su hijito podrá saber ciencias, podrá saber comunicación, es muy bueno en educación física, pero si no sabe matemáticas, se preocupa la mamita. Porque hasta el día de hoy tenemos la idea de el que sabe matemáticas, ese es inteligente y es bueno para todo. Y le va a ir bien en la vida y va a tener éxito. Hasta el día de hoy es una idea muy pasada, esa muy antigua, ¿no? Pero bueno, hasta el día de hoy tenemos eso, ¿no? Y lo contrario, si no sabes matemáticas, entonces no vas a tener éxito, te va a ir mal, no eres inteligente simplemente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a ver entonces, chicos, ¿ya? Primero, vamos a poner esa definición de la cual estábamos hablando. Entonces, hemos definido la inteligencia como ese conjunto de capacidades, de procesos psíquicos, ¿no? De procesos psíquicos, procesos psíquicos, capacidades, vamos a poner y capacidades que nos permiten solucionar los problemas, ¿no? Y adaptarnos a la realidad, que nos permiten solucionar nuestros problemas y adaptarnos a la realidad. Y adaptarnos a la realidad. Realidad. Listo, ya está. A la realidad, no, al entorno mejor en vez de la realidad. Realidad suena muy, muy filosófico. Al entorno, al entorno. Ya está. Bueno, chicos, ahora sí, vamos a ver los factores. Entonces, por ahí justamente me está diciendo, profesora, entonces, ser inteligente depende del tamaño del cerebro. Que hagas una sinapsis rápida depende del tamaño de tu cerebro. O que tengas un lóbulo frontal, unos lóbulos funcionando correctamente depende del tamaño del cerebro. No necesariamente, aunque en el pasado se pensaba eso. Uno de los fundamentos justamente de la eugenesia fue la frenología. ¿Qué es la frenología? Una ciencia fundada por un señor llamado Joseph Galton, perdón, Joseph Gall, así, Galton no, Gall, que decía justamente eso, ¿no? Gall decía que eh, mientras más grande sea el cerebro, más inteligente eres. O sea, medía los cerebros. Había una herramienta y sale en ese video, interesantísimo, por eso te digo, ¿no? De ahí lo ves. Una herramienta de metal que servía para medir las dimensiones del cerebro. Tu cabeza te medía. Si tenías cabeza chiquita, así como tu profesora, no, ese no piensa. No tiene inteligencia, ¿no? Entonces, claro, justamente sobre eso que se llama la frenología, que el día de hoy es una pseudociencia, pero que en su momento gozó de gran fama, se pensaba para los hombres, como normalmente el hombre es más cabezón, entonces, más inteligente, ¿no? La mujer tiene cabeza chiquita, no, ese no es inteligente. Pero si comparas un europeo, cabezón también los europeos, ¿no? Un africano con un americano, ¿no? Los africanos, sobre todo, tienen cabeza chiquita, ¿no? Son chiquitos y alargaditas sus cabezas, parecen una aceitunita. Entonces, no, esos menos, ¿no? No son inteligentes. Ahora se mide por las grietas del cerebro, dicen, las fisuras. Pero bueno, ¿cómo se llama? Fisuras, ¿no? Las fisuras. Bueno, sí, por ahí, no solo eso, ¿no? Hay ya muchas cosas. Hoy tenemos más herramientas, más tecnología, ¿no? Que puede medir el cerebro. Incluso hemos visto, hace poco te mencionaba cuando hablábamos de las bases biológicas,
me acuerdo si te mencionaba por acá, ¿no? De esos casos de personas que nacen sin cerebro, ¿no? Sin materia gris o con muy poquita materia gris y a pesar de ello desarrollan normalmente. O sea, hay mucho que investigar realmente sobre el cerebro, eh, sobre estas cuestiones, ¿no? Claro, en el pasado un tumor en la cabeza podría ser más inteligente, te hace más cabezón, ¿no? O los que tienen hidrocefalia, ¿no? Que como sabemos en la actualidad tienen obviamente limitaciones, ¿no? Pero en el pasado podría ser de repente visto como mayor inteligencia, ¿no? Bien, chicos, entonces esa es la cuestión, ¿no? Hay factores, pero biológicos, de hecho, hay factores biológicos, pero no solo eso, ¿no? Porque nosotros ya mencionábamos en algún momento, ¿no? Eh, por más que tú tengas de repente, ¿no? Digamos, una buena genética, por decirlo así, ¿no? Padres con un coeficiente intelectual alto, ¿no? Y si a ti te encierran, y si tú no socializas, y si tú nunca vas al colegio, y si tú nunca interactúas con personas de tu edad ni con personas mayores, ¿desarrollarás esa inteligencia? ¿Mm? No, pues, claro, ni siquiera lenguaje quizá, ¿no? Que es indispensable para desarrollar, como sabemos, pensamiento y todo lo demás. Entonces, hay factores biológicos, sí, pero también tenemos el factor ambiental, los factores ambientales como, por ejemplo, la educación, el aprendizaje, el proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a hablar de esto, chicos, de los factores. Factores que determinan que seas inteligente o no. No, que sí, de hecho, está el biológico, es importante, pero también está el ambiental, que también es muy importante, ¿no? Y cuando hablamos de factores ambientales, no solo estamos hablando del proceso de aprendizaje, de la socialización, ¿no? Hablamos también de la cultura, por ejemplo, ¿no? ¿Hemos hablado de Vygotsky o todavía no? No sé si hemos hablado de Vygotsky, pero Vygotsky es un psicólogo ruso que ya nos mencionaba la importancia de la cultura, ¿no? Si nosotros crecemos en un entorno cultural, en donde justamente por cultura existen ciertas creencias que limiten nuestro aprendizaje, entonces eso también va a afectar a nuestro desarrollo de la inteligencia, del pensamiento, ¿no? Entonces vamos a poner por acá factores, ¿no? Factores, ¿no? Que van a generar que seamos inteligentes, ¿no? Bueno, factores que influencian en la aparición y el desarrollo de la inteligencia. Primero está el factor biológico, de hecho, importante el factor biológico, pero también estábamos mencionando el factor ambiental. Entonces, básicamente el biológico, pero también mencionamos el ambiental. Ambiental. Entonces, por acá en el biológico hablábamos de eh, la maduración, hablamos de la genética, ¿sí o no? Hablamos de la genética, hablamos de la herencia, lo que nos han heredado los padres, herencia. En cambio, en el factor ambiental hablamos de la educación, el aprendizaje, mejor dicho, ¿no? Vamos a poner, hablamos del aprendizaje, aprendizaje, qué tan bueno, de qué tanta calidad es nuestro proceso de aprendizaje. Aprendizaje, hablamos también de la cultura, decíamos, ¿no? De la cultura, cómo es que esa cultura va a influenciar en nuestro desarrollo, ¿no? Bien, entonces básicamente estamos hablando de ello, ¿no? Ahora, chicos, vamos a ver justamente, ¿no? Eh, algunos conceptos, ¿no? Vamos a ponerlo acá como unos conceptos básicos, ¿no? Ligados a la inteligencia, ¿no? Acá colocamos conceptos básicos ligados al tema inteligencia, ¿no? Seguro alguna vez, chicos, ustedes han escuchado lo que es una aptitud. ¿Qué significa tener una aptitud? Estar apto. ¿Mm? ¿Es lo mismo que ser capaz? ¿Aptitud es lo mismo que capacidad? ¿Y ellos dos son lo mismo que habilidad o son diferentes todos, ¿no? Porque en muchos contextos, en muchas situaciones, de repente lo podemos tomar como sinónimos. Recontrabolaste. Capacidad de desenvolverse. Ah, mira, Carlos, cumplir con los requisitos. Ah, aptitud, ¿sí o no? Claro, estar apto, o sea, cumplir con ciertos requisitos. Ah, buena, me gusta. Bien. Claro, a ver, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tú me dices,
¿Dónde hay aptitud? ¿Dónde hay capacidad? Ya, por ejemplo, a ver, ¿cuál de los dos es aptitud? ¿Cuál de los dos es capacidad? Una chica que tiene bonita voz. Esa misma chica con bonita voz cantando una canción. ¿En qué momento es solo aptitud? ¿En qué momento es capacidad? Mm. Una chica que desde pequeña le notan que tiene muy bonita voz. Y luego esa chica cantando una canción de manera bastante entonada. Ay, disculpe, ya me dio ya el resfrío. Gracias. Claro, en ese orden, ¿no? Al inicio solo tengo la aptitud y luego ya desarrollé la capacidad de cantar justamente, ¿no? Entonces, la aptitud al parecer es como si fuera algo, una cualidad innata pareciera, ¿no? Claro, o sea, pues tuve actitud, no, actitud con C, no, aptitud con P. Claro, aptitud de cantar bonito, ¿no? Perdón, no, el tener bonita voz, eso es la aptitud, ¿no? Y la capacidad sería el ya cantar la canción y cantarla bien, ¿no? Naces con las aptitudes, de cierta forma podemos decir que nacemos con las aptitudes, eh, porque con la voz naces, ¿sí o no? De hecho, con la voz tú naces con una voz determinada. Ahora, esa voz ya se debe, si quieres ir a lo más reduccionista, a cómo son tus cuerdas vocales, y eso es herencia, pues, como sabrás, eso ya es genética. Es normal que a padres que cantan bonito nazca un hijo que también tiene una bonita voz, ¿sí o no? Claro, es lo más normal, ¿no? Ahora, si tienes uno que canta bonito y uno que canta horrible, ya pues está ahí la probabilidad, ¿no? Incluso podría ser, ¿no? Ya tú sabes genética, pues, ¿no? Tú sabes genética. Pero sí, es normal que normalmente cuando un padre se desenvuelve, ¿no? Tiene una bella voz, alguno de sus hijos lo hereda, ¿no? Y eso ya se va a cuestiones un poco más, pues, fundamentales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la lateralidad. La lateralidad se hereda, ¿no? Mm, claro, ¿ya? Y esos términos ya tú manejas en genética, ¿no? Puede que haya codominancia, etcétera, ¿no? Y hay muchas posibilidades, ¿no? Pero claro, normalmente, ¿no? Si tienes padres, imagínate que tengas dos padres zurdos. Es muy probable, es altamente probable que tú también salgas zurdo, ¿no? Y por tanto que predomine en ti el hemisferio derecho, zurdo, o sea que escribe con la izquierda, o sea, va a predominar el hemisferio derecho, ¿no? Y ya, ya tenemos pues ciertas características, ¿no? Que predominan en el derecho, como sabes, ¿no? Claro, en realidad la genética humana es no mendeliana, que yo sepa, ¿no? La genética humana es mucho más compleja, ¿no? Pero hay algunos principios podemos usar, y de hecho es lo que se ve, ¿no? En realidad vemos eso, ¿no? En la realidad se ve eso, ¿no? Y que hay muchas cosas de los padres que obviamente lo heredan a sus hijos como aptitudes, ¿no? Hay muchas aptitudes, ¿no? El cantar bonito, el dibujar bonito, el pintar bonito, el saber matemáticas, ¿no? Muchas veces se hereda, sí. Claro, no se hereda pues obviamente el aprendizaje. El niño no nace dibujando hermoso como su madre, ¿no? Como su madre pues ya a cierta edad, producto justamente ya de una cuestión ambiental, de aprendizaje, ¿no? Ya lo ha desarrollado, pero sí con la aptitud, ¿no? Con esas ganas, con ese gusto, ¿no? Claro que lo podemos ver desde muy chiquito, ¿no? Por eso ponía el ejemplo de la voz, que es algo que sí se nota como, digamos, desde pequeños, ¿no? Ah, pero eso era, los niños cantan feo, cantan como ratón ahogándose en una piscina. Sí, la mayoría sí. Pero, no, hay niños que sí, desde muy pequeñitos se les nota su voz bonita. Por más que sí es cierto que los niños tienen voz de ratón, pero a pesar de su voz de ratón, hay niños que sí cantan bonito. Sí, pues, eso se ven esos programas grotescos. Ay, qué bonito cantas, le dicen a los chibolitos. Tienen voz de que están ahogando un ratón, lo están ahogando en una piscina. Pero bueno, hay niños que sí cantan bonito, ¿no? Hay una niña que baila. Ya me acuerdo, no sé si tú habrás visto en internet, una gordita. Hace tiempo salió una gordita cachetona bailando. Bien rica y bailando su salsa. Ahí tiene sus pasos, sus prohibidos. Y ya después la vi más grande, ¿no? Un poquito más grande. Ya tendrá ahora, no sé, sus 10 añitos de repente. No sé la verdad. Pero ya un poquito más viendo, ¿no? En internet, tú sabes que internet te informa de todo.
Los padres ambos son bailarines, evidentemente, pues. No solo tiene la aptitud, sino que ya desde temprano le han ido enseñando, ¿no? Y es el factor aprendizaje. Pero bueno, chicos, entonces vamos a diferenciar esos dos, ¿ya? Primero, aptitud, capacidad. La aptitud es de cierta forma con lo que naces, ¿no? Eso que te hace apto, como decías, eso que te hace que estás eh, capacitado, no, apto. ¿Cómo dijiste? A ver, Carlos había dicho algo interesante, ya me acordé. Como que puedes, ¿no? Puedes hacer algo. Bueno, esa es aptitud, ¿no? Eso, ¿no? Cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Pero ya tener la capacidad es también, aparte de cumplir con ciertos requisitos, también haber pasado por un proceso de entrenamiento, de aprendizaje, ¿no? Para justamente poder ejecutar ya una acción. Entonces vamos a poner por acá, ¿no? Una cosa es la aptitud, aptitud, que podríamos hablar de ciertas cualidades innatas, heredadas, ¿no? Cualidades innatas, innatas, heredadas evidentemente, ¿no? Las sacamos de los padres. Innatas, voy a tomar tu definición, que nos hacen cumplir con ciertos requisitos. Hacen cumplir con ciertos requisitos para el futuro desarrollo de una capacidad, ¿no? Con ciertos requisitos para el futuro desarrollo. Por ejemplo, todos nosotros, o al menos la mayoría de personas, nacemos con la aptitud para caminar, porque tenemos piernas, a menos que nazcas sin piernas, ¿no? Que también hay casos. Pero si naces con piernas, entonces, y con todos tus huesos bien, evidentemente, y los músculos también, entonces naciste con la aptitud para caminar. Una aptitud que con el tiempo va a ir desarrollándose. Claro, porque no nacemos del todo aptos, de hecho, ¿no? Eh, esa aptitud, digamos, está medio como dormida, ¿no? Y se va a ir desarrollando, pero ya está escrito de cierta forma genéticamente, en tus genes está escrito cuándo, en qué momento se van a seguir desarrollando esos músculos y esos huesos para que ahora sí estés apto para caminar. Lo mismo pasa pues con el lenguaje, ¿no? Nacemos con la aptitud porque tenemos ya en el cerebro ciertas áreas del lenguaje que genéticamente ya está ahí, ¿no? Escrito en el código genético, cómo, en qué momento se van a ir desarrollando esas aptitudes, ¿no? Que nos permitirán en algún momento hablar. Bien, entonces, requisitos para el futuro desarrollo de una capacidad. De una capacidad. Y ponemos acá justamente, ¿no? De una capacidad. Y es el siguiente. Entonces, ¿qué es una capacidad? La capacidad, como lo dice su nombre, es ya ser capaz de ejecutar una actividad. ¿Producto de qué? Como habíamos dicho, del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje. Hay una pregunta que se me ha ido. A ver, necesito el mouse. Ay, ¿qué hice? Acá estamos. Ay, se me fue. No queda, no queda. A ver, ¿qué dice acá? ¿Por qué al lenguaje se le dice capacidad? ¿No sería una aptitud ya que es innato? Son los dos, lo que te estaba diciendo justamente, ¿no? Nacemos con la aptitud de hablar, ¿no? Por ciertas áreas de lenguaje, no solo de hablar, de escribir, ¿no? Por ciertas áreas del lenguaje, pero no solo las áreas del lenguaje en el cerebro, sino el que nuestras cuerdas vocales estén bien, el que nuestras manos también estén bien para poder escribir, nuestros ojitos para captar, ¿no? Todas las señales gráficas, ¿no?
Entonces, claro, eso es aptitud, nacemos aptos para, pero no nacemos con la capacidad de leer, de escribir, de entender lo que me dicen, evidentemente. Eso es algo que tenemos que desarrollar producto del aprendizaje. Entonces, nacemos aptos para aprender, aptos para desarrollar la capacidad del habla, ¿no? Igualito lo que decíamos hace un ratito, nacemos aptos para desarrollar la capacidad de caminar. Entonces, tanto hablar, caminar serían capacidades al fin de cuentas, porque necesitan de qué? Del aprendizaje. Necesitan de ambos, ¿no? En base a esto, pero también a esto, ¿no? Que se va a desarrollar. Claro, eso si quieres entenderlo así, ¿no? Porque con aptitudes nacemos. O sea, nacemos con ciertas características, por eso las aptitudes están más ligadas a lo biológico, al desarrollo. ¿Ya? Ya, entonces vamos con esto, ¿ya? Entonces la capacidad es justamente, ¿no? El desarrollo de cierta actividad, hacernos capaces, ¿no? De desarrollar, de ejecutar una actividad producto del aprendizaje, en base a ciertas aptitudes, pero producto del aprendizaje, ¿no? Entonces, hablamos de la capacidad adquirida, ¿no? La capacidad es adquirida, adquirida, producto del aprendizaje, aprendizaje, producto del aprendizaje, en base, obviamente, a nuestras aptitudes, en base a nuestras aptitudes, aptitudes. Estoy segura de que en el salón hay muchos jóvenes, la mayoría de jóvenes sabe jugar fútbol, o sea, tiene la capacidad de jugar fútbol. Claro, porque es lo normal en nuestra sociedad, en nuestro entorno cultural, es lo más normal que los jóvenes, los varones, desde pequeños sepan jugar fútbol, lo practiquen. De hecho, seguro hay algunos que no saben, ¿no? O que no les gusta, ¿no? Pero en su gran mayoría sí, alguna vez han, como se dice, peloteado, ¿no? Una pichanguita, como se dice, ¿no? Pues sí, bueno, tienen la capacidad de hacerlo. Pero una cosa es ser capaz de pichanguear en tu barrio. Otra cosa es ser Messi, sí o no. Ya es otra cosa muy distinta. Ah. Otra cosa es tener la habilidad. Por ahí me hablaban acerca del talento. Lo que tú llamas talento, eh, bueno, no lo manejamos en realidad en términos psicológicos, pero en realidad lo que llamas talento podría identificarse con aptitud. Tienes talento justamente para algo, pero un talento que se debe desarrollar con la práctica. Entonces, si tienes el talento para algo, entonces justamente hay que desarrollarlo, hay que enseñarte. Y mientras más practiques, más hábil te harás. Y vemos justamente el último concepto acá, que es la habilidad. La habilidad. Entonces, la habilidad, ¿qué es? Una capacidad demasiado entrenada. Habilidad. Producto de una práctica constante, ¿no? Entrenar, 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 te haces hábil, ¿no? Entonces, habilidad es juntar los dos, ¿no? Es obviamente en la base, sobre la base de una aptitud, de un talento, si quieres, practicas bastante y te vuelves destacado, ¿no? Entonces, acá ya estábamos hablando de una capacidad en la que se destacan. Capacidad destacada, destacada, producto de la práctica, ¿no? Producto de la práctica constante. Práctica constante. Ahí está. Listo. Entonces, chicos, ya tenemos la diferencia entre aptitud, capacidad, habilidad, ¿ya? Y listo. Esos son los términos que manejamos dentro de lo que es este tema, ¿no? Inteligencia en psicología, ¿no? Entonces, claro, porque muchas veces, se habla de esto, ¿no? Lo que mencionábamos hace un ratito, si sabes matemáticas, ay, qué inteligente tu hijito, sabe matemáticas. En cambio, si sabes jugar fútbol bien chévere, ¿qué le dicen? ¿Le dicen inteligente o cómo le dicen? Ah,
juegas fútbol así bien chévere, nivel, le dicen hábil, ¿sí o no? Claro. Ah, tu hijito es bien hábil, ¿sí o no? Habilidoso es. No le dicen inteligente, ¿no? Claro, pero sabemos que en realidad estos tres conceptos estarían dentro de la inteligencia, ¿no? Y hablar de una habilidad es justamente haber desarrollado, digamos, el máximo nivel de la inteligencia, ¿no? De cierto tipo de inteligencia, ¿no? Claro, le pueden decir talentoso, ¿no? Claro, más bien lo correcto sería un chico que sabe, digamos, eh, que le gusta las matemáticas, ¿no? Que le gusta contar, le gustan los números, pero evidentemente todavía pues se encuentra en un nivel incipiente, ¿no? Diríamos, ah, mira, tu hijito tiene aptitudes para la matemática. Pero si ese hijito pues ya, digamos, a sus 13 años participa en concursos de matemática, ¿no? Va a los CONAMAT. ¿Ah? De repente ese hijito ya hasta se hizo hábil, ¿no? Producto de la práctica, practicó mucho. Ahora sí le diríamos, tu hijo es bien hábil para las matemáticas. Entonces, en ambos casos, o en los tres casos, si quieres, estaríamos hablando de inteligencia. Siempre está ahí la inteligencia, ¿no? La inteligencia expresándose. Solo que cada vez de manera más desarrollada. ¿Y cómo hacemos que se desarrolle más? Quien hace que vaya creciendo, si te das cuenta, ya no es el factor biológico. El factor biológico está desde el inicio. Lo que hace que ese factor biológico se desarrolle más es la práctica, el aprendizaje. Aprender, practicar, el ámbito ambiental principalmente, ¿no? Claro, es en ese orden. No hay no llegas a habilidad si es que antes no has sido capaz. Y no puedes desarrollar una capacidad si es que no tienes la aptitud para ello, ¿no? Claro, lo que te estaba diciendo, pues al nacer con piernas, te hace pues apto para desarrollar la capacidad de caminar y después justamente ya producto del aprendizaje desarrollarás esa capacidad. Si naciste sin piernas, pues simplemente no desarrollarás esa capacidad de caminar. Movilizarme, profesora. Hay personas sin piernas que se movilizan en silla de ruedas, ¿ok? Adquieren la capacidad de movilizarse en silla de ruedas. Ya está. Aunque hoy en día existen las prótesis, ¿no? Ya son cuestiones, entraríamos en el ámbito filosófico, ¿no? Para definir eso también como caminar, ¿no? Pero sí, de hecho. Bien, entonces sí, tómalo así, no te compliques en ese orden, ¿no? Primero tienes que tener la aptitud con lo que naces, luego producto de la práctica, producto de la adquisición, el aprendizaje, se llega a tener una capacidad y luego ya te vuelves habilidoso, ¿no? Claro. Muy bien. Bien, chicos. Ya está. Ahora sí, chicos. ¿Cómo se mide la inteligencia? Se mide, como decíamos, por medio de test, ¿no? ¿Tú conoces esos test? ¿Alguna vez alguien aquí ha hecho un test de inteligencia? ¿Alguien acá ha hecho un test de inteligencia? Vamos a poner por acá la psicometría. La psicometría. La psicometría es ese método que emplea los tests junto con la estadística, los test psicológicos, ¿no? Vamos a poner acá. Test psicológicos, más la estadística, y en base a ello obtiene un resultado para medir la inteligencia. IQ de 200, dice, le salió a Renzo. Le ganaste a Shakira. Le ganaste a todo el mundo. Le ganaste Megamente, dice Allison. A Newton. Sí, no hay problema. Hay un caso, ¿cómo es eso, no? El CI, para que investigues. ¿Cuál es la persona con mayor CI? A ver, googlea. ¿Cuál es la persona con mayor CI que se ha calculado en la historia? A ver, googlea. Es interesante. Hawkins, no. Googlea. No es muy conocido, es un matemático. ¿Cuál es el mayor CI que se ha calculado en la historia? El de Gauss, dicen por ahí. No, no es Gauss. Ahí está. William James Sitz. Ajá. Que era un matemático. ¿Cuánto tenía de CI? Ahí está. IQ de entre 250 y 300. Pero hay que ver lo que son, justamente el caso de Sitz nos hace cuestionarnos justamente acerca de los test de inteligencia.
Es cierto, no salía de su cuarto. No le gustaba socializar. Odiaba socializar. Según estaba viendo, para él una vida feliz era una vida sin personas. O sea, él solo en el mundo, sin nadie que lo moleste. Entonces, claro, eso nos haría pensar qué tanta capacidad de resolución de problemas tiene, ¿no? Porque resolver problemas matemáticos seguro podía hacerlo, pero qué tanta capacidad de resolución de problemas cotidianos tenía. Mm. Entonces, la cuestión, ¿no? Nos hace preguntarnos acerca de si realmente es posible o no medir la inteligencia, ¿no? Algo que nos habla de tantas capacidades, ¿será posible de medirlo en un test? ¿Y tú has visto los test de inteligencia? O sea, como que en la actualidad esa postura del medir el test de inteligencia ya está desfasado realmente. ¿Has visto alguna vez un test de inteligencia? A ver, ya, concéntrate. ¿Has visto un test de inteligencia? Algunos dicen que han dado test de inteligencia. ¿Qué preguntas vienen en el test de inteligencia? ¿No? Básicamente viene RV y RM. Sí, claro, pero no cualquier pregunta de RM. Es justamente psicométrico, ¿no? Hay un ámbito que creo, dentro de RM tú tienes un tema que se llama psicométrico. ¿Qué es eso de adivinar qué sigue después, ¿no? Las secuencias. Completa qué ficha sigue después. Y hay algunos que son sinceramente muy facilitos, pero hay otros que ya, mientras va avanzando el test, se va haciendo más complejo, ¿no? O sea, se apela, como decíamos, a la concepción bien antigua de tener una capacidad innata, o mejor dicho, una aptitud, ¿no? O sea, de que naces inteligente o no naces. Y ya está. Entonces, si puedes resolver esas preguntas es porque naciste inteligente. Y si no las puedes responder es porque no naciste inteligente. O sea, se apela 100% al aspecto biológico, no tanto al aprendizaje. Y así era en el pasado, y por eso que la psicometría hoy, o sea, medir la inteligencia hoy se entiende como algo desfasado. Como sabes, hoy se habla de las inteligencias múltiples, etcétera. Eso ya lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Pero bueno, justamente entonces el test de inteligencia y vemos las preguntas que hasta el día de hoy contiene un test de inteligencia, están muy ligadas a esa idea de que el que sabe matemáticas lo puede saber todo, lo puede resolver todo. ¿Te das cuenta? Ah, claro, esa es la cuestión. Mm, el IQ, no, porque el IQ es lo que mide justamente un test. Entonces, el test, como es estandarizado, siempre te va a dar el mismo resultado. Ahora, si tu pregunta es, profesora, entonces puedo aumentar mi inteligencia bajo la concepción que tenemos hoy de que es, acá me faltó la N, ¿no? Maduración, de que es el conjunto tanto de factor biológico más factor ambiental, es decir, aprendizaje y cultura, entonces este justamente haría que sí puedas subir tu inteligencia, tu capacidad de resolver problemas. Yo sí, me acuerdo, en mi colegio me hicieron el test. Mi CI salió normal promedio, 100 por ahí, 100 no recuerdo bien, sinceramente, muy cercano al 100. No me acuerdo si por debajo o por encima, pero muy cercano al 100. O 98 así, 98, 99, 100, 101, 102. Por ahí, lo normal. No, como te digo, es que mira, acá hay un joven que me está preguntando si el CI sube, ¿no? El CI no sube. Si yo me hiciera la prueba ahora, tendría que salir exactamente lo mismo que salió en ese momento. Que no me acuerdo, como te digo, exactamente cuánto salió, pero era muy cercano al 100. O sea, lo normal, normal promedio. Ya, si yo me hiciera nuevamente el test hoy, dentro de 20 años, en 30 años, pues tendría que salir igual siempre. Porque como te digo, las preguntas no varían. O en todo caso, si es que varían, variarán de acuerdo a la edad, justamente. Eh, y eso es justamente lo que le da la confiabilidad a los tests. Claro, ¿qué pasa si tú a tus 5 años te sale que tienes un CI de 100, 100 redondito, ¿no? Te hacen un test a los 5 años. Después a los 15 años te vuelven a hacer el test y te sale que tienes un CI ahora de 60. ¿Qué? ¿Cómo hacer? O sea, tenía 100, ahora tengo 60, ¿no? Acá 20 años, 20 años más, te hacen otro test y ahora te sale, te tienes CI de 130, como Shakira.
¿Cómo es eso? Claro, obviamente va a ser que tú desconfíes de esa prueba. No es una prueba confiable porque me arroja cualquier resultado. Entonces, justamente es una característica de los test de inteligencia, los test psicológicos. Vamos a decir, los test psicológicos deben tener por característica la confiabilidad. Ah, La confiabilidad. ¿Cuándo los tests son confiables? Confiabilidad. Son confiables cuando arrojan siempre los mismos resultados. Arrojan siempre los mismos resultados. Los mismos resultados. Claro que los tests se adaptan a la edad. Entonces vamos a ver de una vez, chicos, cuál es la historia de la psicometría. ¿Cómo empieza esto de la medición del SEI? ¿No? Porque lo que se mide hoy es el SEI. Lo que se midió en un inicio, la primera persona. ¿Cuál fue la primera persona, el primer psicólogo interesado en medir esta cuestión de la inteligencia? Y que no medía la inteligencia, ni el CI tampoco. ¿Qué medía? La edad mental. El psicólogo francés Alfred Binet, psicólogo y pedagogo, acuñó el término de edad mental. Allá en Francia, en el siglo XIX, había un gran problema. El hecho de que los salones, en el nivel básico regular para estudiar, ¿no? Estaban todos combinados. Podías encontrar un niñito de 5 años, de 6, de 15, de 20, así, todos combinados, estudiando en el mismo salón. Y eso obviamente traía problemas pedagógicos, evidentemente, ¿no? Entonces Binet desarrolló ciertos test bastante revolucionarios en los cuales, según sus pruebas que él iba haciendo, ¿no? Y eso de manera, pues, experimental, empezó a interactuar con muchos chibolitos, ¿no? Con muchos niños, ¿no? Como su trabajo de psicólogo que es, ¿no? Para saber qué preguntas debía responder un niño que tuviera una edad mental, por ejemplo, de 3 años. ¿Qué preguntas debía responder un niño que tuviera la edad mental de 4 años? Un niño que tuviera la edad mental de 5 años, así. Entonces la cuestión. Interesante, ¿no? Entonces Binet le propuso al Estado francés justamente hacer de manera masiva, aplicar los tests para medir la edad mental. Y de tal manera, los niños que tuvieran edad mental correspondiente con su edad cronológica, o sea, tú tienes 6 años y tu edad mental es de 6 años, muy bien, pues te vas al aula de los que tienen edad mental 6 años. Pero si tu edad mental no corresponde con tu edad cronológica, ¿no? Tienes 6 años, pero tu edad mental sale de 4, entonces, bueno, te irás a otra aula donde están los de edad mental 4. O sea, acá lo que importa no es tu edad cronológica. Los empezaron a agrupar por edad mental. Y sobre todo tener énfasis en que aquellos chicos que salieron con una edad mental inferior a su edad cronológica, pues con ellos debía dárseles la mejor educación posible para que pudieran nivelarse, ¿no? Entonces, acá no estamos hablando de CI, acá estamos hablando de edad mental. Entonces, Binet tenía ideas revolucionarias y Binet pensaba que la edad mental sí se podía incrementar, ¿no? La edad mental sí se podía emparejar, ¿no? Por un proceso de aprendizaje justamente. Bueno, entonces vamos a poner por acá la historia de la psicometría y empezamos con el señor Alfred Binet. Entonces, Alfred Binet, un francés estamos diciendo, ¿no? Desarrolla el concepto de edad mental. A ver, tengo una pregunta acá, pero no la puedo ver bien. Tengo que manipular esto. A ver, dice Jocelyn. ¿Es posible que una persona con síndrome de Down obtenga un doctorado en Harvard? ¿Qué tanto puede afectar lo biológico en el desarrollo de la inteligencia? Como sabemos, al final en el síndrome de Down hay grados también. Yo no soy especialista en ese tema, pero es posible. Hay grados. Entonces, hoy vemos muchas cosas. Con el síndrome del sabio, siempre hay. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Ya depende, ¿no? De repente, si se le da oportunidades, teniendo en cuenta justamente su condición, ¿no? Y es una persona que desea estudiar, ¿no? Que desea desarrollarse, ¿no? En un ámbito específico, que de repente, pues, sí puede hacerlo en un ámbito específico.
Pues ya depende de condiciones. De hecho, está la condición biológica y sí, pues la condición biológica es importante, como dijimos, ¿no? La aptitud. Pero sobre eso también está el aprendizaje, el apoyo, el proceso de socialización. Ahora, que le den el título, al final el título es una cuestión social. Pero de hecho sí es posible, como sabemos, que una persona con ciertas limitaciones biológicas igual desarrolle facultades y desarrolle capacidades gracias al proceso del aprendizaje y al apoyo del entorno social, a las terapias y todo lo demás, claro. De que puede superar su condición, sí. Toda persona con limitaciones biológicas al final pueden llegar a superar su condición. Gracias al aprendizaje, ¿no? A terapias, al aprendizaje, al factor social, al factor ambiental. ¿No? Y también, obviamente, a veces a suplementos, ¿no? Que justamente le van a ayudar con la parte biológica. Suplementos, alimentación correcta, ¿no? Todo ello, sí. Hoy sabemos que es posible, ¿no? Bien, entonces Alfred Binet acuña este término de edad mental. Por primera vez, él acuña el término de edad mental. Y es la primera persona, el primer psicólogo en desarrollar test. Por ejemplo, Alfred Binet decía, yo estoy seguro de que un niño de 3 añitos me puede responder cuál es su apellido, dónde está su nariz, sus ojos y su boca, y cómo se llama su mamita. Eso me puede responder un niño de 3 años. Y así Alfred Binet iba llamando a, como se aplicó de manera masiva, porque lo propuso el gobierno y el gobierno aceptó, entonces se aplicó así. Binet iba con todo su equipo de psicólogos, se iban hacia los barrios, imagínate que vayan a tu barrio y empiecen así, tipo como la vacunación del COVID, todo masivo, ya igualito. Vayan a tu barrio, te toquen la puerta, ¿no? Para hacerte el test de la edad mental. Señora, ¿tiene chibolitos en casa? Sí, justo tengo mi chibolito de 3 añitos. Ay, qué bueno, señora. Justo desde 3 añitos estamos midiendo. ¿No? A ver, vamos a medirle su edad mental a su chiquito, ¿no? Y lo traían para el papito. Papito, ven, vamos a hacer un juego bien interesante, ven. Y se ponía ahí el papito. Ven, parte acá, ven, parte acá. Ahí, parte. Sí, sí, ahí parte. Ya. Papito, ¿cómo te llamas? Luchito. Ah, Luchito, qué bonito. Luchito, ¿tu apellido? Luchito, Luchito Pérez. Ah, sí, Luchito, está bien. Ah, Luchito, ¿dónde está tu nariz, Luchito? Nariz. Ah, qué bien sabe, Luchito. ¿Y tu ojito, Luchito? Ojo. Ah, bueno, Luchito. Tu boquita, con eso acabamos, Luchito. Ah, ¿cómo sabe, Luchito? Vaya para ya, Luchito. Edad mental, 3 años. Vaya con el otro, con mi asistente. Él le va a hacer el test de la edad mental de 4 años. Ah, sí, porque si aprobaba el test de 3 años, pasaba a ser el siguiente. Y si de casualidad respondía a las preguntas de los niños de 4 años, pasaba a ser el de 5. Y así hasta donde se detenga, pues, para determinar cuál es su edad mental. Si por el contrario hubiéramos tenido un niño de 5 años, ya, si hubiéramos tenido un niño de 5 años que le hacemos las preguntas para niños de 5 años y no responde, pues se le aplica el de 4 años. Y si no responde, el de más abajo, ¿no? Claro, esa es la cuestión, ¿no? Y así, pues, medían la edad mental, ¿no? Así determinaban la edad mental, ¿no? Entonces, la primera persona en desarrollar los tests justamente para medir esto, para medir la edad mental, ¿ya? Los test para medir la edad mental. Para niños, tests que son aplicados para niños de entre 3 y 15 años. ¿Por qué solo hizo preguntas para medir la edad mental desde los 3 hasta los 15 años? Porque recuerda que estaba destinado a ser un programa educacional a nivel estatal. Entonces, son las personas que están en edad de estar en el colegio, ¿no? Para poder agruparlos, ¿no? Bien, este término de la edad mental y los test justamente de Binet, ¿no? Van a llegar a Alemania, ¿no? Y en Alemania, pues van a ser tomados, ¿no? Sabemos que también la escuela alemana es una escuela, pues, un poco más, de cierto modo, más teórica, ¿no? Y en Alemania van a ser tomados, ¿no? Y va a aparecer por primera vez, ahora sí, en Alemania, la cuestión de la medida del CI, ¿no? Se va a relacionar edad mental con edad cronológica y se va a empezar a medir el CI. Vamos a tener un señor alemán llamado Wechsler, David Wechsler, si no me equivoco así se escribe, Wechsler.
¿Quién va por primera vez a establecer esta cuestión de el CI? El CI, la medida del CI. Entonces, el CI, ¿cómo se mide el CI? El coeficiente intelectual, pues esto se va a medir relacionando la edad mental por arriba, lo dividimos entre la edad cronológica. Edad cronológica. Y eso va a ser multiplicado por 100 y te dará un resultado. Claro, por ejemplo, si tú tienes una edad mental de 5 años y tu edad cronológica también es de 5 años, entonces acá se cancela y sale 100. Justamente 100 es nuestro normal promedio. Pero si de repente tu edad mental fuera superior a tu edad cronológica, va a salir más de 100. Y si más bien tu edad mental fuera inferior a tu edad cronológica, va a salir menos de 100. Ya depende, ¿no? Y acá se van a establecer por primera vez los grados, ¿no? Vamos a poner por acá entonces. Nos ubicamos siempre al medio, más o menos a ver dónde estaremos. A ver, vamos a poner así. Aquí. Para ver justamente nuestro cuadrito de el 6, de la medida del 6. Por acá 1, 2, 3. Ajá. Acá lo ponemos. Normal, promedio, normal superior, superior, muy superior. A ver. Entonces, en cuanto a la medida del CI, nos ubicamos en el normal promedio. Normal promedio. Mm. Otro que sigue siendo normal. Este sigue siendo normal. Pero normal eh, superior. Mm. Este va a ser el sobresaliente, ¿no? Se le llama superior, pero así nomás. O sea, sin normal. Es un normal superior, este es un superior. Y el muy superior. Entonces, ¿cuánto tiene una persona con CI normal promedio? Vamos a ponerlo con amarillo. Tiene entre 90 y 109. Ahí está, normal promedio. Entre 90 y 109. Una persona por encima de ese nivel, pues tiene entre 110 y 119. O sea, 10 puntitos más. Luego por arriba tenemos del 120, ¿no? Del 120 al 129. Y por encima encontraríamos a todos los que están del 130 a más. Los mayores de 130. Ahí está Shakira, por ejemplo. Shakira tiene una edad mental muy, perdón, un CI muy superior. Shakira tiene 140, si no me equivoco, no me acuerdo. O no sé, Google, ya no me acuerdo. Ah. Por ejemplo, bueno, evidentemente, sí, 140 creo que tiene Shakira. Albert Einstein se dice que tenía 160, y que Marilyn Monroe, la rubia, ¿no? Conocida, de la época de Einstein también, ¿no? Marilyn Monroe tenía un poquito más que Albert Einstein, 162, así, le ganaba por un poquito. ¿No? Es curioso, ¿no? Curioso. Y ahí vemos otras cosas, ¿no? Pero bueno, ya. Eh, bueno, ahora por debajo, ¿no? Entonces, hablamos ahora de un normal pero inferior. Un normal inferior por debajo. Inferior.
¿Hay más por debajo del normal? Sí, por debajo del normal inferior también hay otro. Encontraríamos el fronterizo. Se le llama así porque está en la frontera, ¿no? De lo normal y ya el límite con lo otro, con lo anormal, si quieres. El fronterizo. Fronterizo. Y en el último nivel encontramos a las personas que se les llama con retardo mental. Aquí se encuentra el retardo mental. Retardo mental. Ahí está. Le ponemos nuestras cifras también. El normal inferior evidentemente tendrá acá hasta el 89, ¿no? Desde el 70. Perdón, desde el 80. El trapito está desde el 80. Desde el 80 hasta el 89. Acá hasta el 79. Desde el 70. Y acá los que tengan de 69 a menos. Todos los que tengan de 69 para abajo se consideran con personas con retardo mental. ¿Ya? Ahí se encuentra Forrest Gump, no lo sé, no lo sé, yo no sé si a Forrest Gump le midieron su 6. 140 tiene Shakira, Elon Musk 155, dicen por ahí. Bueno, entonces es cierto, ¿no? Hasta el día de hoy existen los test de inteligencia, son muy similares a lo que se planteó ya en esta época, ¿no? Pero existe una polémica, como decimos, ¿no? ¿Qué tanto es capaz de medir ese test de inteligencia? De hecho, se puede tomar como una referencia de tener ciertas capacidades, ciertas aptitudes, ¿no? Pero no en todo sentido, ¿no? No en todo ámbito de la vida, ¿no? Como veíamos ese señor, ¿no? Bueno, Einstein, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Einstein también tiene una situación similar a la del otro señor, eh, el que tenía el máximo CI, ¿no? Prácticamente de 300, ¿no? El hecho de que Einstein tampoco le encantaba socializar, tuvo muchos problemas en su matrimonio, ¿no? Finalmente, ¿no? Terminó dejando a su mujer. Pero ya eso también viene el factor cultural también, ¿no? No solamente es el factor biológico, pues, sino el factor cultural, la forma que tenía de pensar Einstein. Bueno, chicos, eh, yo te iba a comentar, ya. Después esto, chicos, los tests de Binet y este CI, propuesto por Wechsler, va a llegar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces sale de Europa, llega a los Estados Unidos. Como ya te había dicho, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos existe una herencia pragmática del pensamiento. O sea, y todo conocimiento que llegue es para que se aplique, ¿no? Entonces va a llegar a los Estados Unidos con el señor William James, el funcionalista, si te acordarás, William James. Y James, acá empieza la cosa. Acá empieza la cosa. James hace dos cosas. Primero, los test de Binet los adapta para que ya no sean de 3 a 15 años, los adapta para los adultos. Entonces, el primer aporte de James es que adapta los test, los tests para adultos, para aplicarlos a adultos. Ahora, ¿por qué los adapta para adultos? Él los había puesto de 3 a 15 años, dijimos, por sus intereses, ¿no? De aplicarlos en una reforma educativa, hacer mejoras a nivel pedagógico. Porque él lo quiere aplicar a adultos. Ya para cuando llega a Estados Unidos con el señor William James, había estallado la Primera Guerra Mundial. Y pues Estados Unidos estaba reclutando soldados para mandarlos a la guerra. Evidentemente, ¿tú crees que alguien se quiere ir a la guerra? Nadie se quiere ir a la guerra, pues. Nadie quiere ir a la guerra, evidentemente.
Entonces al gobierno de Estados Unidos pues no se le ocurrió mejor idea que para incentivar que las personas, los jóvenes sobre todo, pues se alistaran a la guerra, pues les ofreció algo bastante atractivo. Les dijo, a ver, todo aquel que se alista a la guerra, al volver de la guerra, le vamos a regalar su casa, su carro y una indemnización, un sueldo de manera vitalicia. O sea, nunca más va a tener que trabajar. Todo aquel que participe en la guerra al regresar, pues va a tener su casa, su carro y un sueldo de por vida. No va a tener que preocuparse por nada. Qué bonito, ¿no? La cosa es si regresas, pues. Claro. Si es que vuelve, ¿no? Ya, bueno, regresa, ¿no? Evidentemente, chicos, ¿quiénes se van a alistar sobre todo a la guerra? ¿No? Con esa propuesta tan atractiva, tan tentadora, ¿no? ¿Quiénes son los que se van a alistar a la guerra? Las personas más pobres, ¿sí o no? Claro, los más pobres, ¿no? Entonces, bueno, van a empezar a inscribirse, ¿no? Van a empezar a inscribirse en la guerra, ¿no? Y ya, pues ahora pasa lo contrario. Efecto, ahora se inscriben muchos. Ya está. Tenemos muchos soldados que van a participar en la guerra. Y la pregunta es, como estos de acá son ciudadanos a fin de cuentas, o sea, no son personas con instrucción militar, ¿cómo escoger a quién? ¿Cómo organizamos el ejército? ¿Cómo escoger a los que van a ir a los tanques, al frente con las armas, los que van a ser generales, etcétera, ¿no? Si al final todos son de la misma condición social. Ah, entonces viene el señor James con sus test de inteligencia y se lo propone al gobierno estadounidense. ¿Sabe qué, señor presidente? Si usted quiere saber a quién poner de coronel, de general y a quién poner como carne de cañón en la primera fila, pues yo le traigo la solución. Aplíqueles estos test de inteligencia. Evidentemente los que salgan con mayor CI serán los coroneles, militares, generales, etcétera, ¿no? Y los que salgan con un CI bajito, ya se sabe, ¿no? Primera fila, para que les caiga bala primero. Y así se aseguraban de que aquellos que vuelvan, que les van a dar, como habíamos dicho, su casa, su carro, sean las mejores personas, ¿no? O sea, sean las personas más inteligentes, sean los más útiles para la sociedad. ¿Ah? Y ahí aparece justamente lo que te estoy diciendo, pues la eugenesia. Eugenesia y está explicado ahí en el video, en teoría no suena tan mal. ¿Qué significa eugenesia? Voy a cambiar la batería de acá de la cámara. Eu significa lo mejor. O sea, es como dar génesis, ¿no? Genesia, génesis. Dar inicio a la mejor sociedad. O sea, es como crear una sociedad mejor, la mejor sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para crear la mejor sociedad? Uy, ¿qué fue? Ya me olvidé cómo se hace eso. Con las mejores personas, evidentemente, ¿no? ¿Y cuáles serán las mejores personas? Pues las más inteligentes, ¿no? Entonces, parte por ahí, ¿no? Porque la sociedad esté compuesta por las personas más inteligentes. Y por eso se aplica eso de los test, ¿no? Por eso se va a aplicar eso de los test. Entonces ya pues el gobierno estadounidense le atraca a James eso de sus test, porque al final tampoco sabían muy bien qué hacer. Y, y se aplica, ¿no? Claro, y se aplica a los test. Y van pues todos los soldados, ¿no? Un día los citan, ¿no? Todos los que se habían alistado, bueno, van a hacer una prueba. Estarían ellos pensando de repente, ¿qué prueba, no? Vas a hacer prueba de velocidad, prueba de armas, a ver de puntería, ¿no? A ver quién tiene mejor puntería, ¿no? Se preparan físicamente, ¿no? Y llegan, les enseñan, les entregan un examen, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? De repente alguien curioso, ¿no? Ahí con pensamiento crítico, ¿no? Uy, perdón, pero ¿vamos a ir a matar japoneses o qué es esto? ¿De trigonometría, seno, coseno? ¿Qué es esto? ¿Qué para calcular el ángulo de inclinación de la bomba, del cañón? ¿Cómo sirve esto? ¿Cómo es esto, no? Ya, no se preguntó, tú resuelve nomás. Y ya, pues, resolviendo los soldaditos, ¿no? Cosa que ya, pues, al día siguiente salen los resultados, ¿no? A ver, señor, acérquense, por favor, jóvenes. Ya, vamos a darle sus resultados. A ver, acá tengo la lista. Me va a decir su apellido. A ver, ¿cómo se llama su apellido? Señor Smith. A ver, señor Smith, ¿dónde está usted? Ajá. Ve, acá está. Su señor Smith. Puesto número 10.
con un CI de 120. Atractivo, señor Smith. Vaya usted por allá. ¿Ve ese salón que dice coroneles? Vaya usted allá, por favor. Ahí le van a preparar. Éxitos en su carrera. A ver, siguiente. A ver, señor, ¿cómo se llama usted? Señor. Señor Flanders. A ver, señor Flanders. Vamos a buscar acá. Flanders, 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 Flanders. No está. A ver, la otra hoja. Ah, no, Flanders, Flanders, Flanders. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. ¿Ha dado el examen usted? ¿Ha dado el examen? ¿Sí ha dado? A ver. No, no hay. No hay. Ah, ve. Ah, que está, ve. Abajito. Uy, uy. CI 58. Oh, señor Flanders. Mire, usted ve allá donde dice carboncitos. Usted para allá. Vaya al cuarto, carboncitos. Ahí le voy a enseñar. Así. Bueno, los señuelos, ya. Algo así. De esa manera, pues, James sí aplicó las medidas eugenésicas, ¿no? Las medidas eugenésicas se aplicaron por primera vez en Inglaterra. La eugenesia, de hecho, nació ahí en Inglaterra, ¿no? Bajo las ideas de Galton y y de Spencer. ¿Ya vimos el tema de antropología en filosofía o todavía? ¿En filosofía vimos ya antropología? ¿Todavía no? ¿O sí? Aún no, ¿no? Aún no. Vamos en conocimiento recién, ¿no? Bueno, justamente cuando veamos antropología vamos a volver a hablar del tema, ¿no? Entonces, en Inglaterra, bajo las ideas de Galton, primo de Darwin, y Spencer, otro filósofo inglés, van a nacer las ideas eugenésicas, ¿no? Claro, es todo esto bajo las ideas de Darwin. Las de Darwin, pero también las que ya se conocían, las que mencionamos, las de Joseph Gall, también otro inglés, ¿no? El hecho de medir la inteligencia, tus capacidades según el tamaño de tu cabeza, ¿no? El estudio de los cráneos, las ideas de Darwin, eso de el más apto, la supervivencia del más apto, ¿no? Entonces, todas esas ideas, todos esos últimos conocimientos científicos van a hacer que ciertas personas en Inglaterra empiecen a pensar que existe una raza superior, ¿no? Una especie de mejores seres humanos y que ellos pues tienen la misión de reproducirse para fundar justamente, ¿no? Una mejor humanidad. Y por otro lado, las personas con debilidad mental no debían, pues, reproducirse. De allí van a salir las ideas de Hitler, ¿no? Claro, de allí. Pero ¿quiénes empezaron con eso? Los ingleses y los estadounidenses. Es más, por eso te invito a que veas ese video, ¿no? En el video hay incluso se cita artículos en los cuales los estadounidenses se sienten orgullosos de haber influenciado en el pensamiento nazi de Hitler. Claro, un pensamiento que después van a condenar y los van a juzgar en los juicios de Nuremberg. Y se van a hacer los locos. Ay, no, ¿cómo van a hacer eso? El holocausto. Cuando ellos son los que le enseñaron a hacer eso. Claro, a decir que hay una raza superior, que hay... Y incluso hay citas bastante interesantes, por ejemplo, de los filósofos. Está Hume. A Hume lo conoces, ¿sí o no? A Hume. Había otro, no me acuerdo, ¿no? Montesquieu, ¿te acuerdas del ilustrado francés? Hablando de los negros, por ejemplo, que los negros son inferiores por naturaleza, ¿no? Apelando a esos argumentos, ¿no? Que son personas sin inteligencia. Entonces, es bien interesante cómo es que ya en el mundo de los intelectuales predominaban ciertas ideas de que hay seres superiores y seres inferiores, ¿no? Y que por tanto debía haber un control poblacional. Y cómo es que hasta el día de hoy eso se ha tomado en medidas, ¿no? Como las esterilizaciones forzadas, las políticas abortivas, ¿no? Todo ello, ¿no? Hasta el día de hoy ya bajo el término planificación familiar, ¿no? Que no es otra cosa que lo mismo, porque a quienes se les busca aplicar la planificación familiar son a las mismas personas de siempre, ¿no? A los pobres, a ciertas razas como los negros, ¿no? Y ya depende, pues, de donde te encuentres, ¿no? En ciertos países donde predominan a los señores gitanos, ¿no? Ya digamos que cada país y cada sociedad tiene sus estándares de lo superior y de lo inferior, ¿no? Y se aplican esas medidas, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, entonces con James se aplica justamente el test para adultos. Este se va a aplicar, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Se va a aplicar, se aplica
a los soldados que van a participar de la Primera Guerra Mundial. A los soldados que se alistan a la Primera Guerra Mundial. Guerra Mundial. Ahí está. Ujú. ¿Pero qué vamos a hacer, James? Bueno, algo de cierta forma positivo que podríamos decirlo, en fin, por pertenecer a la escuela pragmática, recuerda, entonces ellos quieren que la psicología tenga un uso, que esto se aplique, ¿no? Entonces, bueno, obviamente pasada la guerra van a querer seguir aplicando. Lo que hace James, como ya lo habíamos mencionado en su momento, cuando hablábamos de escuelas psicológicas al inicio del ciclo, lo que hacen justamente, lo que hace la escuela pragmática es sacar todo el conocimiento psicológico de las universidades y llevarlo a la práctica, llevarlo a los consultorios. Aparecen por primera vez los consultorios y se masifica la aplicación de los test. O sea, como que los pragmáticos ponen de moda el hacerse test. Antes se hizo en Francia, como dijimos, como un programa del Estado para hacer una reforma educacional. Acá se usó también por el Estado para hacer una selección de los soldados. Pero luego, lo que va a hacer James es justamente popularizarlo. Populariza los test de inteligencia. De inteligencia. ¿Ah? Claro, o sea, hace que los vuelve masivos, hace que la gente vaya a hacerle test de inteligencia, sobre todo sus hijitos, ¿no? ¿Sabes cómo son las mamás, ¿no? Una vez que se enteran de algo, una monería, ¿no? Ya quieren, ya, ¿no? Ay, a mi hijito le han hecho test de inteligencia. Oh, sí, ¿cuánto salió? Ha salido con una inteligencia de 130, es un genio. Oh, yo también le voy a llevar a mi hijito a hacerle su test de inteligencia. Y le lleva, pues, y le toca a la puerta al psicólogo. Y aparece por primera vez eso de esa forma, ¿no? El consultorio psicológico, ¿no? Y ahí está el psicólogo con su cartelito. Venga, señora, traiga a su hijito a hacerle test de inteligencia. Acá le medimos si es inteligente o no. Y le llevaba por la señora. Ay, mi amiga le ha hecho a su hijito, yo también le hago a mi hijito, pues. Y le toca la puerta. Uy, un cliente, estaba el psicólogo que estaba sin hacer nada todo el día, no había clientes. Un cliente por fin. Ah, sí, buenas. Hola, ¿qué tal? Aquí miren la inteligencia de los chibolos. Sí, señora, para toda edad hay, a usted también le hacemos si quiere. No, 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 a mi chibolito nomás le quiero medir su inteligencia. Ya, sí, no se preocupe. Pase, pase por acá. Ven, 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 papito. ¿Cómo te llamas, ah? No le responde el chiquito. Ay, ay, psicólogo, le tengo que decir una cosita. ¿Qué pasa, señora? Mi hijito es medio distraído es. ¿Por qué le mido su inteligencia, pues, mi hijito? Que también medio distraído, no sé qué le pasa. Ya, señora, no se preocupe. Vayamos de espera allá, sale de espera. Acá le vamos a medir a su inteligencia, su hijito. Ven, papito, ven, yo te ayudo, ven, ven. Ven. Acá, te vas a quedar paradito, ¿ya? El chiquito está. A ver, papito, ven, concéntrate. A ver, vamos a empezar, chiquito. ¿Cómo te llamas? Hoy, ¿cómo te llamas? Uy, no sabe. Oye, chiquito, chivolo, mírame acá, ¿qué estamos? ¿Dónde está tu nariz? Oye, ¿esa es tu nariz? Ay, no sabe, pobrecito, no sabe. A ver, una última oportunidad. ¿Dónde está tu ojo, tu ojito? Ojo. Uy, ¿ese es tu ojo? No, pobrecito, ya no sabe, ya, pues, ¿qué se va a hacer? Ya está. Señora, señora, venga, tiene toda la razón, su hijo es distraidazo, no es distraidito, es distraidazo. Pero no, pues, ese no es un buen término. Acá nosotros le medimos con exactitud. Acá nosotros le medimos según los estándares psicológicos más profesionales de la época. No, su hijo no es distraído. Su hijo es un imbécil. ¿Imbécil es mi hijito? Sí, señora. Según los cálculos que hemos sacado, sí, su hijo está en el nivel de la imbecilidad. Ah. Idiota no es porque, bueno, al menos me hizo caso, ¿no? Imbécil nomás es. Ah, imbécil, me salió. Ya, bueno. Vamos, imbécil, vamos. Así, esos términos se usaban en el pasado. Ahora al menos, claro, al menos ahora te dicen fronterizo, retardo mental.
Antes se decía así, antes se decía así. Sí, pobre chibolito, pues, ¿no? Y por eso había legislaciones. Estaba prohibido, fíjate ahí en el video, está todo en el video. Entonces, hay ciertas legislaciones, prohibido casarse a los débiles mentales, a los imbéciles, así, porque te catalogaban según si habías hecho tu CI. Es curioso, ¿no? Porque, ¿por qué prohíben casarse, por ejemplo, a esas personas? Digamos que es una persona con retardo mental. ¿Por qué está prohibido que se case? Por lo que estamos hablando, pues. Van a salir más. ¿Cómo? Habrá más retardados. Claro, para que no se reproduzca, justamente, para que no... Claro, profesora, se puede reproducir sin casarse. De hecho, ¿no? Eso ya al final es un poco difícil de controlar. Pero al menos se espera que si no se casa, y sobre todo pues en la época antigua en la que para formar una familia tenías que casarte, entonces, claro, que no te reproduzcas, ¿no? Hasta el día de hoy, por ejemplo, en nuestra legislación peruana, ¿no? Me acuerdo cuando yo estaba revisando esto del Código Civil, no, es otro, el Código de la Familia. Y ahí se ve justamente las restricciones para el matrimonio. No se pueden casar las personas con discapacidades mentales severas. Ahí está, ahí dice. O con discapacidades físicas severas tampoco. Según dice, su argumento es porque no pueden decidir, porque no tienen la capacidad de decidir. Personas con discapacidades físicas o mentales severas que les impidan la capacidad de toma de decisión, o sea, que no podamos estar seguros si realmente lo están haciendo voluntariamente o no. Pero claro, ya es una cuestión, ¿no? Eso tiene otro trasfondo, ¿no? En el fondo no se quiere que se reproduzcan. Claro, tiene sentido, podrías también decirlo, pero bueno, son esas políticas, ¿no? Que se aplican, ¿no? Bien, chicos, entonces, mira el video, ¿no? Ahí tenemos bastante información interesante, ¿no? Pero bueno, chicos, hasta ahí lo que nosotros conocemos como lo que es la historia de los test, hasta el día de hoy. Ahora, como te decía, ya hablando un poquito acerca de las teorías de la inteligencia, vamos a hablar de una de ellas nada más el día de hoy. Ya la próxima semana hablaremos de las otras. A ver, teorías de la inteligencia, ¿no? De la inteligencia. Entonces, todo esto nos lleva a la idea que estábamos ya desde el inicio de la clase planteando, ¿no? Que con inteligencia naces, que solo hay una inteligencia, ¿no? O mejor dicho, que la inteligencia es única, que solo es una y que puedes nacer o no con ella, ¿no? Y si naciste sin inteligencia, pues eres imbécil, como catalogaban en el pasado. Y si no, bueno, te pueden decir genio, ¿no? Es más, había uno, bien interesante, ¿cómo es? Había uno que le llamaban el idiota sabio, el idiot savant, lo que hoy nosotros podríamos quizá catalogar dentro de las neurodiversidades, justamente, ¿no? Claro, tú sabes que hay, por ejemplo, el espectro autista, ¿no? Donde muchas veces ya eso es por espectros y grados, justamente, eso se presenta, por eso se llama así, ¿no? El espectro autista, porque hay grados, ¿no? Hay autistas lingüísticos, autistas no lingüísticos que no hablan, ¿no? Pero que a veces se caracterizan por ser buenos en matemática o en algo, por resaltar en algo. Digamos, hay una actividad que les interesa mucho y que en eso destacan, les gusta, ¿no? Y son así como, se concentran mucho en esa actividad, ¿no? Si es la matemática, pues la matemática, o la música de repente, ¿no? Por ahí. Claro, ¿no? Se enfocan mucho en algo. Y son justamente capaces de dejar todo lo demás de lado, ¿no? Suele ser característico el tema de la socialización, no socializan mucho, aunque no necesariamente, como decimos, hay grados, ¿no? Pero es a veces característico en algunos grados, sobre todo los superiores, ¿no? Claro, no socializan mucho y por esa razón muchas veces se les toma como lo que se decía al inicio con este pequeño, distraídos, ¿no? Algunos incluso autismos están encima del autismo acompañados de el TDA, ¿no? Que podría ser TDAH o TDA simplemente, ¿no? Trastorno por déficit de atención. Entonces, ya, ¿cómo se llama justamente a los que hoy de repente clasificaríamos como personas con TDA o como personas dentro del espectro autista, ¿no?
Eh, en el pasado se les clasificaba así, ¿no? Se les decía como el idiota sabio, ¿no? Porque sabe matemática o sabe por ahí alguna cosita, ¿no? Pero medio idiota es porque no habla, no atiende, es distraído. Así. ¿No? Entonces, claro, es debido a la ignorancia de la época, una época en la cual chicos se practicaban las lobotomías, se practicaba la terapia de electroshock para curar justamente esas personas que se consideraba débiles mentales, imbéciles, idiotas, que se les consideraba pues personas incluso enfermas mentales, ¿no? Entonces es un momento de la psicología en el cual había mucha ignorancia, muy poca investigación, muy poco conocimiento de estos temas y por eso se llegaron a cometer atrocidades, ¿no? Claro, sabes que es la lobotomía, prácticamente te dejaba como un zombie, ¿no? Te metían o por la nariz o por el ojo, por encima del ojo, un picahielos, o sea, ni siquiera una herramienta especializada, ¿no? Te rompían tu cráneo, el techito de acá del cráneo, ¿no? Y daban directo a tu cerebro, ¿no? Y golpeaban acá tu frontal para romper las interconexiones que existen con otras áreas del cerebro. Prácticamente te dejaban hecho un zombie. Entonces, bueno, es lo que se practicaba, ¿no? Pero bueno, entonces estamos en una época en la cual se piensa que la inteligencia es una y es innata. ¿Naces o no naces inteligente? Ya está. Eh, ¿Quiénes eran, pues, o qué teórico es el que fundamenta sobre todo esto? Spearman, un señor llamado Spearman. Vamos a ponerlo acá, con amarillito. Y él es el único del cual vamos a hablar hoy. Spearman, con su teoría bifactorial de la inteligencia, porque me dice que hay dos factores, que la inteligencia es una, pero tiene dos factores. Entonces planteamos por acá la teoría bifactorial. Teoría bifactorial, que al final van a ser tres factores, pero en un inicio decía que eran dos, por eso le llamamos bifactorial. Bifactorial. Ahora, entonces, la inteligencia es una e innata, pero depende de dos factores. La inteligencia es una innata. Ah. Pero tiene tres factores, los vamos a poner acá. Es como un compuesto, bueno, tres factores. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Es innata, o sea, naces inteligente o no naces inteligente, ya está. Si naciste inteligente es porque tienes el factor G. Factor G que viene de general, ¿no? Está en inglés, la palabra general. General. O sea, esta es la inteligencia general. En general, eres inteligente. Si naciste entonces con factor G, eres inteligente y ya está, y se acabó. Ahora, si eres inteligente, entonces evidentemente de alguna forma lo expresarás, de alguna forma lo manifestarás. ¿Cómo lo manifestarás? En el factor S, en el factor S. S de specific, ¿no? Factor específico, la inteligencia específica. Específica. Entonces, si eres inteligente de manera general, sí o sí, lo vas a mostrar en algún ámbito de la realidad. De alguna forma, tus papitos, tu familia o alguien, o tu profesor de primaria, se dará cuenta, ¿no? Y lo más común que era, como decíamos, que seas bueno en matemáticas. Si eres bueno en matemáticas, te ven que en un ámbito específico de la vida eres bueno en las matemáticas, ese chico es inteligente, tiene inteligencia general. O sea, si nació con alguna capacidad específica, entonces es porque de manera general es inteligente. O sea, es bueno para todo. De ahí esa idea, pues. De ahí nace esa idea, ¿no? De que si sabes matemática, entonces, eres bueno para todo. Todo sabes. Puedes resolver cualquier problema. Y de ahí lo que se aplicó acá, pues, el de ahí, el que le hayan aplicado esos test de inteligencia a los soldados norteamericanos, que nada tenía que ver, pues, con matar gente, ¿no? O con correr rápido, ¿no? Pero bueno, entonces ahí están, ¿no? Factores. Por último, Spearman se da cuenta de que hay un tercer factor que no determina que seas inteligente, porque lo que determina que seas o no inteligente es el primero y ya está. O naciste o no naciste con factor G. Pero un más bien factor desencadenante, que podría ser que expreses a veces o que no expreses la inteligencia con la cual has nacido. O sea, hay personas que nacieron con inteligencia, pero que en ciertas situaciones puede que no lo manifiesten. Sí, es el último factor. Debido al factor W, o se le llama también factor M. W en inglés, que significa will,
la palabra will, o la M, que sería el factor motivación. Motivación. Claro, imagínate un jovencito, ¿no? Un jovencito de 10 años que siempre se saca 20 en sus exámenes de matemática porque es muy bueno en matemáticas. Entonces, bajo la teoría de Spearman, ¿qué diríamos? Que es un chico que nació con inteligencia, ¿sí o no? Tiene factor G y ese factor G lo expresa en el factor S, resolución de problemas matemáticos. Pero de pronto un día sus padres se están divorciando y eso hace que él se sienta desmotivado y ya no se saca 20 en el examen, se saca 11. ¿Qué podría inferir el profesor? ¿Que perdió su inteligencia? ¿Que perdió su factor G? ¿Eso diría el profesor? No, porque con esto naces. No lo perdió, ahí sigue el factor G. Entonces, el profesor lo más probable, como cualquier persona, lo atribuiría a un factor M, ¿no? A un factor motivación. Ah, el chico está desmotivado. Es algo, claro, emocional, un problema emocional que está pasando, ¿no? Que está haciendo que su inteligencia, que sí la tiene, porque nació con ella, no se esté expresando, no se esté manifestando en este momento, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que nos dice Spearman. Vamos, chicos, con nuestras claves del material. Está bien facilito si te diste cuenta nuestra clase del día de hoy. ¿Qué te ha parecido? A mí este tema me parece recontra interesante. A ver, por si acaso, chicos, acá, cuando vamos a hacer este cálculo, si es que te lo pidieran, que a veces sí te lo pueden pedir, hay que nosotros pasarlo a meses, porque a veces te pueden decir, no sé, Sarita tiene una edad mental de 5 años con 5 meses, y su edad cronológica es de 4 años con 8 meses, entonces tienes que pasarlo todo a meses para hacer el cálculo. O sea, 5 por 12 más 8, y abajo sería 4, ¿no? ¿Cómo era? 5 por 12 más 6, creo que dijimos, ¿no? Y abajo, 5 por 12 más 8, ¿no? Y ahí sacas la edad mental en meses para que puedas hacer el cálculo exacto. Pues no puedes calcular años por un lado, meses por otro lado. Eso ya lo sabes. Bien, entonces siempre se pasa, a menos que te den años exactos, ¿no? 5 años, 6 años, ya está, pues. Ahí sí puedes hacer exacto, ¿no? Pero si no, pásalo a meses. Pásalo a meses. Bien, chicos. ¿A qué nos referíamos con el factor S? Un, una capacidad o una aptitud, si quieres, en la cual se expresa tu factor G. O sea, ¿cómo es? Nací con factor G, nací inteligente, ya está. La inteligencia es una, la inteligencia depende del primer factor, del factor G. De acá depende que seas o no inteligente. Pero ¿cómo lo notan las personas que están en tu entorno? Lo notan por el factor S, pues, porque tú en alguna actividad muestras que destacas. Por ejemplo, ser bueno en matemáticas. Por ejemplo, no sé, de repente ser también bien pilas, bien hablador, ¿ah? O ser bueno en música, que también es algo, ¿no? Elogiado en la época, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O tener buena memoria, por ejemplo, ahí está. Personas con muy buena memoria. Chibolo con buena memoria, que se sabe todos los datos. Ah, qué inteligente tu hijito. Lo expresa en un factor S. Entonces, un factor S justamente se refiere a la inteligencia específica porque se manifiesta de manera específica en alguna actividad. Y eso no es otra cosa que una muestra de que el chico tiene factor G, o sea, de que nació inteligente. ¿Sí? ¿Listo? Nick, listo. Bien, entonces chicos, vamos a resolver nuestras preguntas. A ver, primera pregunta, justamente me habla acerca del coeficiente intelectual. Ha sido, dice, clasificado como superdotado. ¿A quién crees que le llamarían al superdotado? Pues, obviamente, al muy superior. Clave entonces de la primera, claro, él debería tener un puntaje mayor. ¿A cuánto? ¿La A sí o no? La A 130, a 130. Claro, porque 140 ya es pues mayor. Si pongo 140 no es que sí o sí pues tenga que tener el máximo, ¿no? A partir de 130 ya son considerados así, ¿no? Bien, a ver, vamos con la 2. Miriam es una psicóloga educativa, trabaja en un colegio particular de nivel inicial y primaria. Hoy tuvo que evaluar intelectualmente a un niño hiperkinético llamado John de 6 años. Los resultados obtenidos servirán para hacer recomendaciones a los padres y profesores. Pese a ser muy inquieto, posee capacidades y condiciones favorables para un buen desempeño académico, sobre todo en los cursos de números, es bueno en matemáticas. Lo que se menciona a continuación hace referencia a qué.
Dice que él es bastante inquieto, se mueve mucho, pero que tiene capacidades, ¿no? Condiciones favorables, dice ahí, ¿no? Para las matemáticas. Aptitudes, ¿sí o no? Cuando hablamos de condiciones favorables, aptitudes. Muy bien. Gustavo adquirió ciertas destrezas y habilidades para poder ser aceptado en el equipo de fútbol. Dice que las adquirió. Esto ha permitido destacar de otros postulantes para ocupar el puesto. Gustavo está feliz porque está haciendo lo que le apasiona. Todas esas actividades forman parte de sus capacidades en este caso, sino porque son adquiridas, aprendidas. Mireia ha sido evaluada intelectualmente. Sus resultados han sido expresados en meses y todas las habilidades y destrezas están de acuerdo con la mayoría de personas de su misma edad. Nos estaríamos refiriendo a su qué. Bueno, ella si está junto con las personas de su misma edad sería una normal promedio, ¿sí o no? Ahora, ¿de qué hablamos cuando ella alcanzó el promedio de su edad? Lo que debe estar para su edad. Ella ha alcanzado justamente, muy bien, una madurez mental, ¿sí o no? Excelente. Vamos, la 5. La edad mental se observa, ¿sí o no? Claro, eso es lo que justamente dice Binet, pues. Cuando comparamos al individuo con todos los demás de su edad, de su rango, entonces tiene la edad mental, ¿no? Correspondiente a su edad cronológica, ¿no? Cuando soy capaz de realizar las actividades que todas las personas de mi edad también lo hacen, ¿no? Ah, y algo interesante, ¿no? ¿Quién fue, cuando Binet hacía todo eso, quién fue su ayudante, bueno, su ayudante? El señor Jean Piaget. Jean Piaget, que seguro lo conoces, muy famoso, ¿no? En San Marcos preguntan mucho acerca de Jean Piaget, que después va a hacer sus experimentos, ¿no? Muy inspirado también en lo que hacía Binet, ¿no? Su aprendiz, claro. A ver, Joe Satriani, un experto en tocar guitarra, domina majestuosamente ese instrumento, aprendió a tocar desde niño. Hace referencia a que si lo domina es porque él tiene, claro, él tiene habilidades, aprendió desde muy pequeño, tenía la aptitud, desarrolló la capacidad y luego se hizo habilidoso, ¿no? Señale cómo se denomina el criterio obtenido en una prueba psicológica donde se mide lo que supuestamente se debe medir. A ver, hablábamos de las pruebas por acá, hablábamos de la confiabilidad, el hecho de que siempre me arroje pues los mismos resultados, ¿no? Hablábamos de confiabilidad. Pero no me está hablando de la confiabilidad, me dice si es que el test, si es que la prueba psicológica mide lo que realmente debería medir. Entonces, claro, si yo voy a medir inteligencia y me dan una prueba con preguntas que me permiten medir la inteligencia, entonces esa prueba será válida. Estamos hablando de la validez. Así como tiene confiabilidad, también tiene validez. Será válida si es que obviamente se va destinada, ¿no? Si me hacen preguntas acerca de mis gustos, de mi personalidad, ¿eso será válido para medir tu inteligencia? Evidentemente que no, pues. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Validez. A ver, vamos con la 8. Una madre practica actividades de estimulación prenatal antes de que nazca su bebé. Hace escuchar música instrumental a su hija para estimular su capacidad intelectual. ¿A qué factor de la inteligencia nos referimos? A ver, le pone musiquita. Ah, algo que entra por acá, ¿no? ¿Qué factor será ya eso de la musiquita para estimularla? Factor ambiental, sí o no, claro. Lo que su madre hace le estimula. Factor ambiental. A ver, para Spearman el factor G es, mientras que el S es, vamos, clave 9, ¿sí o no? Clave 9. Clave de la 9, enano. Muy bien, Carlos Kennedy, Angeli, ¿no? Enanito, ¿no? Inteligencia general, conjunto de habilidades específicas. Al preguntarle a Julio qué significa la palabra anacoreta, pido que ejercite. Ya, eso lo vamos a ver la próxima semana, chicos. ¿Qué crees que es? A ver, si le pregunto el significado de una palabra. Comprensión verbal, ¿sí o no? Facilito, la sé de casa. Lo vamos a ver la próxima semana en otra teoría. Sir Francis Galton, ¿te acuerdas? Estábamos hablando de Galton, ¿no? El primo de Darwin, ¿no? Allá en Inglaterra. Investigador británico, mostró un amplio interés en las diferencias individuales. Se realizó numerosos estudios por su cuenta sobre habilidades intelectuales humanas. Con respecto a ello, elija la afirmación no compatible con su trabajo, propuesta y aporte, ¿no? Bueno, Galton, como te decía, era eugenésico. Él decía que tenemos aptitudes innatas, ¿no? Me dice la que no es compatible. La D, sí o no, claro, él no generó nada de esto, ¿no? Él no tuvo ninguno de estos aportes, ¿no? Solo los que hemos mencionado.
¿Ya? Lo demás sí propone la inteligencia y la creatividad, provienen de la familia, hereditario, esto de la supervivencia del más apto, pero ahora aplicado a la sociedad, todo eso, ¿no? Lo que se llama darwinismo social. Incluso ustedes sí tienen algunos aspectos de la filosofía platónica, claro, porque recuerda que para Platón ya él concebía que había personas superiores, ¿no? Los sabios. A ver, cuando un niño tiene la capacidad de resolver problemas básicos, dándole soluciones prácticas sin la necesidad de pedir ayuda, para Spearman existiría una inteligencia innata. ¿Ya cuál es la innata, chicos? General, ¿sí o no? B de barquito. Vamos con la 13. Como parte de su entrenamiento en sus estudios de psicología, Luis le aplica una prueba de inteligencia a su sobrino de 15 años, pero al momento de calcular su CI confunde los datos y la edad mental del sujeto la considera como si fuera la edad cronológica. Ah, o sea, lo pone al revés, porque normalmente es edad mental sobre edad cronológica, pero lo que ha hecho él es poner edad cronológica sobre la edad mental. Y haciendo eso, o sea, confundiéndose, dice, obteniendo un CI de 125. O sea, eso le da 125. Ahora, ¿qué dato tenemos, chicos? Tenemos que su sobrino realmente tiene 15 años, ¿sí o no? La edad cronológica. Tiene 15. Entonces, ¿cómo sería, no? 15 entre, para tener, no, la edad mental sería 15 entre 125, ¿sí o no? Ah, ay, ay, acá falta el por 100, de hecho, por 100. Entonces, acá, edad mental pasa para el otro lado, ¿no? 15 por 100, ¿no? Entre 125, ¿no? Eso es igual a la edad mental. Ahí, ¿cuánto sale la edad mental, chicos? ¿Cuánto sale la edad mental? 12 sale la edad mental, ¿no? Y si vuelves a hacer el cálculo, entonces, si el cálculo fuera correcto, ¿qué te sale? La B, ¿sí o no? La categoría intelectual sería normal bajo, ¿sí o no? Normal inferior, normal bajo. Bien, chicos. A ver, vamos con las últimas. Su desempeño como ajedrecista experimentado era incuestionable, su nivel de conocimiento del juego notable, independiente del retador. Cuando se enteró que su país entró en guerra, comenzó a perder en los torneos. Ante eso, su esposa comentaba que había perdido el interés en el juego. ¿Qué factor entonces está afectando acá su inteligencia, chicos? En la 14. Estamos hablando del factor. ¿Perdió la inteligencia? No, sigue teniendo la inteligencia. El factor BWM, ¿no? La motivación. Última. A ver, desde pequeño Francisco ha sido capaz de hablar varios idiomas con facilidad. Es rápido encontrando sinónimos, analogías, ordenando palabras. Ya, la teoría de Thurston lo vemos la próxima semana, ya chicos. También acá estaríamos hablando de significado verbal, que es lo mismo que habíamos marcado hace un ratito, ¿no? Que habla de, no es esto rapidez verbal, ¿no? No es ni rapidez ni fluidez verbal, ¿no? Esto es la habilidad verbal, ¿no? Comprensión, habilidad, significado verbal, se refiere a lo mismo, ¿ya? Entonces, esto de Thornton lo vemos ya la próxima semana junto con otras teorías. Bien, chicos, hasta ahí entonces nuestra clase. Cuídense mucho. Nos vemos más tarde para filosofía. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Gracias, Luis.